darles la bienvenida a todos ustedes a la ceremonia de inauguración de las jornadas académicas que el Hospital Regional de Alta Especialidad organiza en el marco del 15º aniversario de su fundación. A nombre de la Junta de Gobierno y del Comité Organizador, agradezco su presencia a esta ceremonia que forma parte de un joven programa de actividades que a su vez es histórico para todos los que laboramos en el hospital y por supuesto para los servicios de salud públicos de nuestro querido Yucatán. Dicho lo anterior, procedo a presentar a las autoridades que hoy nos acompañan. En primer lugar, tenemos al doctor Alfredo Medina Ocampo, director general del HRAE. Le pido al público respetuosamente que reserven sus aplausos para cuando todos los invitados hayan sido presentados. Doctora Alexe de la Torre Rosas, directora general de Sencilla. Maestra Gabriela Barrera Vaqueiro, prosecretaria de la Junta de Gobierno. Doctor Jorge Carlos Guillermo Herrera, director de Planeación, Enseñanza e Investigación. Doctor Jesús Dud Bojorques, director médico. Doctor Humberto Pérez Carrillo, director de Operaciones. Licenciada Rosana Fuentes Suárez, directora de Administración y Finanzas. Licenciado en Enfermería, Felipe Morgan, subdirector de Enfermería. Contador Público, Ramón Armando Palmero Brito, titular del órgano interno de control. Tenemos también la presencia de la doctora Dulce Pérez Navarrete, representante de la diputada federal Carmen Navarrete Navarro, y también el ingeniero Manuel Duchan, enlace parlamentario de la diputada federal Carmen Navarrete Navarro. Muy bien. A continuación, tenemos un mensaje de nuestro director general, Alfredo Medina Ocampo. Doctor, el tiempo que continúa es para usted. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Pero que estamos enlazados. Vamos a inicialmente darle la más cálida bienvenida a la doctora Alexe de la Torre, que nos acompaña aquí en este inicio de jornadas académicas del 15º aniversario de nuestro hospital. La doctora Alexe de la Torre es una personalidad en el área de infectología y tiene que responsable de Sencilla, y ella ha estado siempre cercana a nosotros desde el punto de vista científico y asistencial, y esto desde que la inauguración de nuestra clínica de infectología. Hoy tenemos una conferencia magistral. Las jornadas académicas que el día de hoy damos inicio son muy trascendentes. Tenemos un enlace, hemos convocado e invitado a todos los hospitales de alta especialidad que conformamos la comisión coordinadora que nos rige, y también tenemos abierto la transmisión para que podamos todos
ver y aprovechar el gran programa que se ha presentado. En efecto, esto se llama Pulso de la Alta Especialidad, 15 años, HRM. Estas jornadas de aniversario integran un programa heterogéneo y avariado a fin de contener elementos científicos, talleres académicos, culturales, artísticos y además sociales. Me refiero a lo social. Ayer dimos inicio a toda esta semana de actividades conmemorativas del 15º aniversario con la develación de 3 murales icónicos, trascendentes, que dan cuenta de lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo, cómo estamos representados con nuestro quehacer cotidiano, de qué manera intervenimos a través de cada uno de nuestros usuarios, la lucha contra la pandemia y lo que tenemos que pugnar y mejorar, que siempre será abarcar de mejor calidad de atención los servicios médicos de alta especialidad. De tal manera que hoy, en este inicio de jornadas académicas, vamos, como ya les mencioné, hoy mismo a escuchar la conferencia magistral de la doctora Alexia de la Torre, que son avances, retos para la prevención, diagnóstico y atención de VIH-Sida, hepatitis e infecciones de transmisión sexual. No me voy a adelantar, pero sabemos de que es la pandemia vigente desde hace 40 años, que es VIH-Sida, y las enfermedades de transmisión sexual, que tenemos realmente. ¿Por qué hacemos esta significancia? Porque nuestro interés es que todos los que están presentes, gracias a cada uno de ustedes que están presentes, está lleno nuestro auditorio, tenemos enlaces de muchos otros compañeros, tenemos gente del área médica, del área de enfermería, del área de distintas ciencias de la salud, que están presentes para que podamos escuchar todas y cada una de las ponencias que estamos planeando para desarrollar el día de hoy. Tenemos también que vamos a manejar simposios especializados sobre enfermedades de transmisión sexual, así como una mesa panel sobre los desafíos en la procuración de órganos y tejidos en pacientes potencialmente donadores. También el día de hoy tenemos una otra invitación, a su vez, y se las transmito porque se está conmemorando un aniversario también del Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud, y por eso justamente nosotros tenemos para el día de hoy esta mesa panel en la cual nuestras experiencias las vamos a transmitir y seguramente van a ser de provecho para todos los asistentes. En estos talleres especializados y también en el conversatorio de alto nivel que vamos a tener con los directores y directores generales y directores de investigación de los 6 hospitales de alta especialidad del país. ¿Cuál es el tema que vamos a manejar? Pues precisamente vamos a manejar el día de mañana, tendremos este conversatorio. También están aquí nuestros médicos, investigadores científicos, que también aportan directamente lo que es toda su experiencia en el área de la investigación científica a la investigación clínica y aplicada. Vamos entonces a dar paso a esta jornada académica que seguramente nos va a enriquecer y que va a ser de mucho provecho. Nuestro objetivo es y será siempre mejorar a cada uno de los que integramos nuestro gran hospital la calidad, para que podamos mejorar a su vez la calidad de atención para nuestros usuarios dentro de lo que es el plan de gratuidad, ser incluyentes con alto sentido humanista y con el mayor grado de eficacia y seguridad que sean posibles. Para mí es un gran honor estar entre ustedes. Les agradezco también su presencia y estoy seguro que vamos a tener unas jornadas muy exitosas y de provecho. Muchas gracias por su atención.
Y con los aplausos a este elocuente y significativo mensaje del doctor Medina, doy por concluida la ceremonia de inauguración de las jornadas académicas del 15º aniversario del HRAEPI y damos paso al evento de la ponencia magistral. Nuevamente, es un privilegio poder presentar a la ponencia magistral titulada Avances y retos para la prevención, diagnóstico y atención del VIH, hepatitis e infecciones de transmisión sexual, a cargo de la doctora Aletze de la Torre Rosas. A continuación, daré lectura a solo algunos de los puntos de su extensa y prolífica trayectoria profesional. Médica cirujana por la UNAM, con especialidad en infectología y medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Cuenta con una maestría en salud pública en países en vías de desarrollo por la London School of Hygiene and Tropical Medicine del Reino Unido, reconocida como campeona México del programa de la Organización Mundial de la Salud, Pacientes por la Seguridad del Paciente. La doctora Aletze tiene más de 15 años de experiencia académica e investigación clínica. Se ha desempeñado como consultora de evaluación de sistemas de salud y calidad de la atención y como consultora durante emergencias epidemiológicas y desastres. Cuenta con una amplia experiencia docente a nivel licenciatura y de posgrado como profesora de enfermedades infecciosas, epidemiología y estadística. Acreedora en 2012 de la medalla Alfonso Caso de la UNAM y desde 2018 directora del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, CENSIDA. Cedo el micrófono a la doctora de la Torre Rosas. Infecciones de transmisión sexual. Cuando nosotros hablamos, y me ayuda ahí está. Lo más importante en una pandemia es poder generar sistemas resilientes. ¿Qué es un sistema resiliente? Es aquel que nos va a permitir responder, es aquel que nos va a permitir aprender. Cuando nosotros hablamos de cuáles son estas lecciones aprendidas de la pandemia, primero influenza en el 2009, por ejemplo, que varios de ustedes tuvieron la oportunidad también de participar en esta respuesta, me preguntaría, ¿fueron lecciones aprendidas o fueron lecciones vividas? Ahora que vamos terminando esta emergencia epidemiológica que no habíamos visto en los últimos 100 años, SARS-CoV-2, les hago la misma pregunta. ¿Son lecciones aprendidas o son lecciones vividas? Y las lecciones aprendidas evidentemente nos tienen que llevar a cambios, nos tienen que llevar a innovación, nos tienen que llevar a mejores respuestas. Y esto también nos tenemos que preguntar acerca del resto
de infecciones o de enfermedades que hemos dejado atrás, incluyendo la infección por VIH, hepatitis, infecciones de transmisión sexual. ¿Y por qué es tan importante pensar en sistemas resilientes? Porque estas pandemias no pueden darse luz de que esperemos más. Vamos a seguir teniendo problemas en términos de otras emergencias sanitarias, vamos a tener nuevos brotes, problemas, desastres naturales, entre otros elementos, pero la respuesta no puede parar. Y es la razón justamente de que hoy pensemos en sistemas resilientes. Cuando nosotros hablamos de una respuesta para la pandemia de VIH y hepatitis, tenemos que pensar en que este ciclo de desastre, responder, recuperarse, repetir, se tiene que romper. Y tenemos que ir hacia un sistema resiliente. Y la resiliencia es esta capacidad del sistema que tiene, de una comunidad o de una sociedad, ante diferentes amenazas, a poder resistir, absorber, adaptarse, adecuarse, transformarse, recuperarse. Todos estos mensajes, si ustedes se fijan, están plasmados en sus murales. Ahora que tuve la oportunidad de verlos y admirar esta parte artística, lo que también vemos justamente es este mensaje de resiliencia, y es hacia donde tenemos que ir. Y esta característica de los sistemas resilientes es la adaptación, nos tiene que llevar a previsión proactiva. Esto es muy importante. No es solamente estar esperando que se presente una nueva pandemia, no es esperar a que la respuesta o que algún elemento ocurra. Realmente tenemos que tener esta visión de proactividad y absorción del riesgo, y tener la capacidad de tener una respuesta multiamenazas, porque esa es la realidad a la que nos vamos a estar enfrentando. Y hay diferentes objetivos de los sistemas resilientes, entre estos se incluye la reorganización, pero sobre todo es tener ciclos de mejora continua. Ahora, ¿por qué es importante hablar de sistemas resilientes justamente dentro de las metas para estas pandemias que los comentaba? Existen varios elementos que han cambiado la visión de la lucha contra la epidemia, contra esta pandemia de VIH. Lo primero es que el tratamiento, las personas que viven con VIH van a tener una calidad de vida y sobrevida similar a una persona sin infección. Esto es un cambio en el paradigma. También que se puede prevenir a través tanto del tratamiento de la persona que vive con VIH, indetectable, igual, intransmisible, como a través de toda una serie de medidas, incluyendo medidas biomédicas como la profilaxis preexposición y postexposición. Que tenemos también la posibilidad de evitar la transmisión de madre o mujer, persona gestante a su hijo o hija, a través de acciones desde tratamiento, profilaxis y seguimiento de este binomio. Cuando nosotros vemos las metas globales, se dividen en 3 cascadas principales. La primera es que las personas tengan acceso a su diagnóstico, que puedan tener acceso al tratamiento y que esto lleve a la supresión viral. Cuando nosotros empezamos a trabajar en justamente cuál sería nuestro programa para las necesidades del país, identificamos claramente que estas metas globales no son suficientes. Si nosotros llegamos a un diagnóstico, ya llegamos demasiado tarde. Tenemos que enfocarnos en la prevención. Justamente agregamos este pilar de prevención fundamental para dar respuesta, y el siguiente es, no solamente es una supresión viral, tenemos que tener a las personas en el centro, y para eso tenemos que estar midiendo, evaluando
la calidad de vida. Ese es justamente el objetivo de las acciones que tenemos que llevar como programas, desde la prevención, reducción de daños, detección y vinculación, diagnóstico, tratamiento, vinculación, atención que sea adecuada de acuerdo al ciclo de vida, que sea adecuada culturalmente, que se luche contra el estigma y la discriminación, y también que dejemos de tener transmisión vertical en nuestro país. Y eso solo se puede lograr si dejamos de pensar en acciones puntuales. Cuando hablamos de la respuesta a VIH, hepatitis, ITS, tenemos que tener en el centro a las personas y a la comunidad. Tenemos que asegurar que tenemos información de adecuada calidad, que tenemos estos programas transversales, donde estamos centrándonos en el derecho a la salud, el derecho al placer que tienen las personas, el derecho de una atención que sea adecuada, que nos hablan justamente de trasplantes, personas privadas de su libertad, personas en situación de calle, migrantes, niños, niñas, adolescentes, programas que promueven la igualdad de género, políticas que van a estar luchando en contra de este estigma y discriminación, que es de las grandes barreras que enfrentan las personas que viven con VIH. Y como están en celebración de sus 15 años, permítanme decirles que son los primeros en observar estas cascadas. Acaban de salir del horno y esto es aniversario, los estamos presentando a nivel nacional. Entonces, ¿cuáles son las últimas cascadas de atención de VIH en México con el modelo que hacemos con ONU-SIDA? Se estima que existen 370,000 personas que viven con VIH en nuestro país. De estas, 7 de cada 10 saben que viven con VIH, tienen un diagnóstico. Y esto es muy importante. Si ya dijimos que el tratamiento va a llevar a la persona a tener una sobrevida y calidad de vida similar a una persona sin infección, estamos dejando 30% de las personas sin esa atención. Esto es la gran brecha, donde nos tenemos que enfocar. Una vez que la persona sabe que vive con VIH, la mayoría va a tener acceso al tratamiento y va a estar en supresión viral. En términos de esta incidencia, ha tenido una estabilidad. De hecho, lo que se ha observado afortunadamente en términos de mortalidad es que ha disminuido. Esto a pesar de la pandemia. Y esto tiene que ver gracias a los avances que desde el 2019 se ha dado en nuestro país en optimización de tratamiento antirretroviral. Pero lo que también es relevante es que no todo el país es igual y que tenemos que tener respuestas que correspondan a las necesidades locales y que el 72% de los municipios donde se encuentra la mayor cantidad de nuevos casos de VIH se encuentran en el sureste del país. Ustedes están aquí y por lo tanto es una obligación trabajar en coordinación, acompañarnos y poder tener los mejores resultados para la población. Y lo mismo corresponde en términos de transmisión vertical, de VIH, de sífilis y de otras condiciones que tenemos que estar pensando también. ¿Cuáles son estos avances? Evidentemente, desde nuestros programas de acción específica que por primera vez se hicieron en coordinación con líderes académicos, comunitarios, que sabemos que tenemos más de 200 personas y foros que participaron para hacerlo. Es decir, es un documento que hicimos coordinadamente. Nuestras guías de atención, nuestras guías de profilaxis post-exposición, las guías de hepatitis virales, donde 20% fueron por líderes comunitarios también, y de hace un par de días la norma oficial mexicana que fue actualizada y que estamos muy contentos de poder tenerla ya
y que nos da pauta a innovación. La optimización del tratamiento antirretroviral, esto significa que tenemos mejores tratamientos. Los mejores tratamientos a nivel internacional se encuentran disponibles en el país. No es una barrera allá. Tenemos entonces que enfocarnos a asegurar que las personas estén optimizadas de su tratamiento. Pero también es importante pensar en cuáles estos barreras o cambios que tendríamos que estar disminuyendo para las personas. A diferencia de lo que ocurre en Ciudad de México, en el resto del país, donde tenemos el 80% de las personas que viven con VIH, hacen más de 1 hora para llegar a su unidad de atención. Si nosotros pensamos eso en personas sin seguridad social, quiere decir que estamos poniendo una barrera a una persona que probablemente no tiene los recursos económicos para acceder a este sistema de salud. Tenemos que innovar, tenemos que pensar en aquellos elementos o programas que nos van a hacer llegar a lo que es un acceso universal. Y les pongo de ejemplo a Chiapas. Hace un año se firmó un convenio de colaboración interinstitucional, donde está el IMSS, el ISSSTE, el Bienestar, el gobierno, Cinito Cinsay, ahí pueden ver los logos, entre otros elementos. Pero esta es la razón. Chiapas tiene 15 unidades de atención en el estado. Y aún así las personas de repente hacen 4 o 8 horas para llegar. ¿Por qué? Porque se van en camión, es la mitad del sueldo muchas veces de estas personas que sufren otro tipo de violencias o de elementos de barreras sociales. Si nosotros pensamos en toda la red de todas las instituciones, podemos ir cerrando estos elementos. Y yo sé que a través del liderazgo que se tiene de esta gran institución, se pueden impulsar este tipo de modelos de atención. Vean, de varias horas se disminuye a 6 minutos el acceso para las personas. El acceso que llega directamente a las personas, optimización para los niños, niñas, adolescentes, hacia sus padres, y esto nos va llevando hacia una mejora de atención. Existen nuestras personas migrantes que no podemos dejar atrás y que sabemos que en el Estado también es parte de este recorrido. Y es fundamental que observemos la caída, por ejemplo, de la pandemia y después cómo esto ha sido un cambio también en términos de la dinámica de movilización de las personas. Y es muy interesante ver de dónde vienen las personas migrantes de acuerdo a la edad. Si nos fijamos en general, pues van a venir muchos de nuestros países hermanos de Sudamérica. Cuando nosotros vemos personas arriba de 50 años, adivinen cuál es el país de donde más migrantes o personas en movilidad tenemos. Estados Unidos. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestra visión y nuestra concepción también de esta respuesta. Recordar que en México, desde el 2019, gracias a los cambios de las reglas de operación de Fonsavi, se debe de dar tratamiento a todas las personas que se encuentran en el territorio nacional. Profilaxis pre y post-exposición. Así como la pandemia de COVID fue posible ponerle un freno gracias a la vacunación, para la pandemia de VIH no nos podemos quedar atrás. Y esto significa poder dar una continuidad y una atención. Y es algo que hemos estado trabajando como política desde el 2019, desde cambios de normativa, financiamiento, el poder tener capacitación, investigación, entre otros. Política desde nuestras acciones del PAE y últimamente también la norma, las guías de atención, las guías de PRE, el poder tener el financiamiento para las personas sin seguridad social. Esto está ya garantizado a través de las acciones que se han hecho gracias a la coordinación del programa con el Fonsavi,
y es algo que va a continuar. Tenemos por fortuna esta continuidad, es la parte del abasto continuo, contratos por 2 años, entonces no se angustien, el abasto está garantizado, los insumos también y la capacitación. Esta capacitación va desde el lenguaje incluyente hasta la parte de cómo otorgar PRE, y esto se ha logrado tener más de 200,000 personas capacitadas a nivel nacional sobre estos tópicos que son relevantes para el país. Campañas nacionales, una línea automatizada para la atención y la vinculación y la investigación. La investigación es fundamental. El poder tener acceso a cuáles son estas barreras, el poder ir generando justamente cuáles son estos elementos de incremento como política nacional, saber cuáles son las brechas y los ciclos de mejora. Y esto nos ha llevado a nivel nacional, de no tener una política de profilaxis pre-exposición, a tener más de 8,000 personas en PRE al fin del año pasado, con más de 131 unidades a nivel nacional en la Secretaría de Salud, con 139 en el IMSS y el ISSSTE 72. No son suficientes. Es como si dijéramos que estas son las únicas unidades donde las personas pueden tener acceso a un anticonceptivo o a una pastilla del día siguiente. De lo mismo estamos hablando. No es suficiente. Tenemos que incrementar y tenemos que generar redes de servicios. El poder innovar, tener botiquines en todas las unidades donde las personas sepan que pueden llegar y tener acceso a profilaxis post-exposición, tener seguimiento de mismas acciones, la verificación y el seguimiento a través del involucramiento comunitario, entre otros elementos. Pero además de lo que hemos hecho de VIH, tenemos un programa que, permítanme decirles, siéntanse muy orgullosos. Es el mejor programa de todo el continente americano y es el programa de eliminación de la hepatitis C. Esta hepatitis, el cambio que se ha dado es de tratar a algunos pacientes hacia una visión de eliminación. Este es el mapa. A diferencia de VIH, podemos observar cómo la incidencia es mayor hacia el norte y que existen sindemias. Y hablando un poco de trasplantes, 60% de los trasplantes de hígado son por hepatitis C. Tratémoslo antes, evitemos estas acciones. Y los pilares que tiene este programa es acceso universal, atención de todas las instituciones, enfoque de atención primaria de la salud y estrategias focalizadas. Desde 2019 teníamos menos de 20 unidades, actualmente tenemos más de 150 unidades y hay entidades que tienen más de 350 unidades generando el diagnóstico in situ. Existen también las herramientas para la capacitación, la telementoría y hemos tenido un gran avance. Somos un país que hemos logrado en pandemia poder avanzar en la eliminación de la coinfección de hepatitis y VIH. Trabajamos con personas que usan sustancias, personas que están privadas de su libertad, personas migrantes, entre otros. Y esto lo que ha logrado es poder tener análisis económicos y si tenemos una continuidad del programa, vamos a estar salvando vidas, evitando cirrosis, evitando nuevos trasplantes. El tratamiento es gratuito y debe de estar accesible hacia toda la población. Nuevamente, el pilar que también nos define, mejora e innovación. ¿Cuáles son los retos? El primero, la disrupción de cadenas de suministro. Hay que trabajar justamente en esta profesionalización. Pensar que nosotros nos quedemos sin abasto, no hay programa sin abasto. Entonces, es un trabajo continuo que tenemos que estar realizando. La capacidad diagnóstica, ¿dónde nos estamos quedando atrás?
¿Cómo podemos evitar estos diagnósticos tardíos? Hablar de educación sexual integral. Muchas veces dejamos de pensar que también se pueden presentar nuevos casos y dejamos de visibilizar el derecho a la salud sexual, al placer de los adultos mayores, por ejemplo. Pero también estamos viendo niñas, niños, tenemos que hablar de violencia sexual, de sobrevivientes de violencia sexual, de transmisión vertical. Y finalmente, las leyes. Uno de los grandes retos es también la penalización del VIH. A nivel internacional se sugiere que logremos que menos del % de los países tengan leyes que penalizan la exposición al VIH. Y esto porque entorpece el acceso a la prevención, tratamiento, atención, reduce la efectividad del tratamiento, aumenta el estigma, entre otros elementos. Desafortunadamente en México, en el Código Penal, está suscrito este elemento. México penaliza por vivir con VIH. Es algo que tenemos que cambiar. Así, si ustedes piensan en estos logros que son sus logros también, en estos retos que son nuestros retos, tenemos que llegar a la misma conclusión. La pandemia de VIH este año cumple 40 años. Si comparamos la respuesta internacional que se dio para COVID versus la respuesta a VIH, nos tendríamos que cuestionar por qué estamos siendo tan lentos, por qué no estamos dando la visibilidad que deberíamos de tener. Y por eso felicito y celebro que la primera charla haya sido justamente hacia esta pandemia. No todas las personas tienen esta visión. El que estemos celebrando 15 años y hablando sobre estos temas nos habla de este cambio hacia sistemas resilientes, que es la única forma que vamos a poder tener fin a la pandemia de VIH, de hepatitis, de infecciones de transmisión sexual y estar preparados para cualquier reto y amenaza que podamos tener como nación. Muchas gracias. Gracias.